Cuando pensamos en My Hero Academia, muchas veces se nos viene a la mente la clásica lucha entre bien y el mal, héroes y villanos enfrentándose en un choque de poderes. Sin embargo, el verdadero núcleo de la obra se encuentra en la forma en que dos figuras opuestas moldean y condicionan a toda una sociedad. All Might y All for One no son simplemente enemigos naturales, son dos símbolos que representan visiones completamente distintas del mundo. Uno se rige como el símbolo de la paz, una figura que inspira confianza, esperanza y estabilidad en un mundo que gira en torno al ideal del héroe. El otro, en cambio, es un símbolo del miedo, un ente que opera desde las sombras, cuyo verdadero poder no es solo físico, sino psicológico, la capacidad de dominar a través del terror y la manipulación. Lo interesante aquí es que ambos existen en una relación de dependencia mutua. La grandeza de All Might se magnifica porque hay un villano de la talla de All for One que amenaza constantemente la paz. Y del mismo modo, All for One solo puede consolidarse como un mito del miedo porque existe un héroe capaz de ponerlo en jaque. Son polos opuestos, pero inseparables. En este contraste no se reduce únicamente al terreno de la acción o la fuerza bruta, es un choque de filosofías. All Might representa el liderazgo carismático, la idea de que la inspiración puede ser una herramienta más poderosa que el miedo. Su presencia es una promesa de seguridad. All for One encarna la tiranía, el control absoluto, donde los individuos no importan más allá de ser piezas en un tablero. Y cuando la obra coloca a estos dos personajes frente a frente, lo que realmente nos está mostrando es la batalla entre dos formas de concebir el poder y el orden social. ¿Se construye un mundo a través de la esperanza compartida o se mantiene bajo el yugo del miedo? Analizar esta dualidad no es solo entender a los personajes, sino también reconocer cómo la serie refleja un dilema universal. En todo sistema, ya sea ficticio o real, existen fuerzas que buscan inspirar y unir, y fuerzas que buscan someter y dividir. La tensión entre All Might y All for One es en última instancia un espejo de nuestra propia realidad. All Might no es simplemente un héroe poderoso, es el pilar emocional y psicológico de todo el sistema de héroes. Su figura va mucho más allá de los rescates, las peleas y las sonrisas. Representa la encarnación de un ideal colectivo. En una sociedad donde los villanos proliferan y la incertidumbre siempre está al acecho, All Might se convierte en un punto de referencia que sostiene la esperanza de millones de personas. Su presencia tiene un impacto inmediato. Al llegar a la escena, el miedo se disipa y la calma vuelve. Pero este fenómeno no ocurre porque tengo la fuerza suficiente para derrotar a cualquier enemigo, sino porque la gente cree en él. All Might es un mito viviente. Su sonrisa no es una simple pose, es un mecanismo psicológico que reafirma constantemente la idea de que el bien siempre prevalecerá. Sin embargo, este rol simbólico también conlleva una enorme carga. La sociedad deposita en él una responsabilidad casi divina, una dependencia que roza lo peligroso. Al confiar ciegamente en su figura, la población delega su seguridad y estabilidad en una sola persona. En otras palabras, el símbolo de la paz no es únicamente un héroe, sino el sostenimiento de un sistema entero, y esto plantea una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando ese símbolo comienza a desmoronarse? Aquí se revela la fragilidad de su rol. All Might no es eterno, su poder no es ilimitado, y su imagen está construida sobre la ilusión de la invencibilidad. Cada batalla le consume, cada sonrisa es una máscara que oculta su desgaste, y cada victoria refuerza una expectativa que resulta imposible de mantener para siempre. Por eso, analizar a All Might no es solo hablar de fuerza o inspiración, sino también de la paradoja de los símbolos. Cuanto más necesarios se vuelven para sostener a una sociedad, más vulnerables hacen a esa misma sociedad ante su eventual caída. En este sentido, All Might no solo representa la esperanza, también es la prueba de que la paz construida sobre un único pilar es en realidad una paz frágil. Mientras All Might brilla en el centro del escenario, All for One se oculta en las sombras. Su poder no necesita la visibilidad pública, ni los aplausos ni la admiración. Al contrario, su verdadera fuerza radica en lo invisible, en lo que no se dice,
en lo que permanece oculto pero omnipresente. All for One es la encarnación del miedo estructural. No es solo un villano con un poder abrumador, sino un arquitecto del caos que entiende cómo manipular a las personas para convertirlas en extensiones de sí mismo. Cuando regala quirks, no está fortaleciendo a sus seguidores, los está encadenando. Cada poder concedido es un recordatorio de su control absoluto, de que la vida de quienes lo rodean le pertenece. Así, el símbolo del miedo no se construye solo con violencia, sino con dependencia. Y su aspecto físico refuerza esta idea. Un rostro desfigurado, oculto tras máscaras, sin rasgos que lo identifiquen. All for One ha dejado de ser un nombre para convertirse en un concepto. La falta de identidad lo vuelve un monstruo sin rostro, imposible de comprender del todo y precisamente por eso es más temible. No tememos tanto lo que podemos ver, sino aquello que permanece en la oscuridad. Él es esa oscuridad. Pero lo más inquietante de All for One no es solo su poder ni su presencia, sino la manera en que se sitúa en la historia, como un parásito eterno. Mientras All Might necesita mostrar su rostro y afirmar con su voz, "Yo estoy aquí", para inspirar confianza, All for One no necesita aparecer para infundir miedo. Su simple nombre es suficiente para que los héroes tiemblen. Es el recordatorio de que el mal siempre está al acecho, incluso cuando parece haber desaparecido. Y es en este contraste donde se esconde su verdadero rol. All for One es la contracara del mito de All Might. Donde uno inspira unión, el otro siembra desconfianza. Donde uno construye esperanza, el otro planta la semilla del terror. Y lo hace con una paciencia que parece inhumana, esperando, manipulando, preparando su legado para trascender en generaciones. Así, All for One deja de ser un villano común para convertirse en una fuerza estructural, el símbolo de lo inevitable, el recordatorio de que el mal no puede erradicarse, solo transformarse y transmitirse a través del tiempo. Todo esto hace que la relación entre All Might y All for One sea más compleja de lo que parece. A primera vista se nos presentan como polos opuestos, la luz y la oscuridad, la esperanza y el miedo. Pero si analizamos con mayor detalle, descubrimos que en realidad funcionan como dos reflejos distorsionados de una misma figura. Ambos son símbolos fundacionales, no son individuos aislados, sino referentes que dan forma a la manera en que la sociedad entiende el poder y el orden. Cada uno existe en función del otro. La grandeza de All Might solo puede medirse a la altura de la amenaza que representa All for One, y la magnitud del miedo que genera All for One se potencia gracias al contraste con la esperanza que inspira All Might. Son dos polos que se necesitan para mantener vigente el mito de héroes y villanos. Y si lo vemos desde un ángulo psicológico, se trata de un juego de espejos. All Might brilla frente a todos, pero en esa luz también esconde su fragilidad, sus límites y su desgaste. All for One se esconde en la sombra, pero desde ahí construye una presencia mucho más duradera y resistente que cualquier golpe físico. En el fondo, los dos persiguen lo mismo: trascendencia. All Might busca ser recordado como el héroe que sostuvo la paz, mientras que All for One busca perpetuarse a través del control y la herencia de su poder. Uno quiere ser eterno en la memoria, el otro quiere ser eterno en la carne y en la voluntad de quienes domina. Este paralelismo revela un punto fascinante: los extremos se tocan, All Might y All for One, y aunque representan figuras filosóficas contrarias, comparten la ambición de convertirse en símbolos que trascienden al individuo. Ambos sacrifican su humanidad en el proceso. All Might ocultando sus debilidades detrás de una sonrisa invencible, All for One renunciando a su rostro y a su identidad para poder convertirse en un monstruo impersonal. Así, el héroe y el villano dejan de ser personas y se transforman en mitos colectivos. Y los mitos, a diferencia de los hombres, no mueren, se perpetúan mientras exista quien crea en ellos. Y lo perturbador es que esta simbiosis nos revela que la sociedad nunca podrá librarse de esta dualidad. Mientras hay un símbolo de la paz, habrá también un símbolo del miedo, y mientras exista un referente de esperanza, el miedo encontrará la manera de reaparecer, porque uno es el espejo distorsionado del otro. Esto hace que cuando pensamos en la rivalidad entre All Might y All for One, es fácil quedarnos con la imagen de los choques espectaculares,
de los golpes que sacuden edificios enteros, pero lo verdaderamente decisivo no ocurre en el campo de batalla físico, sino en el terreno de las ideas. Su guerra es filosófica, dos visiones opuestas sobre cómo se ejerce el poder y cómo se organiza una sociedad. En este sentido, My Hero Academia nos muestra que la verdadera batalla entre héroes y villanos no está en los quirks ni en la fuerza, sino en la lucha por definir el significado del poder. ¿Es el poder un medio para inspirar y proteger, o una herramienta para controlar y poseer? Al final, esta no es solo la historia de un héroe y un villano, es la historia de cómo el poder, ya sea en manos de la esperanza o en manos del miedo, siempre terminará definiendo la forma en que vivimos como sociedad. Y es ahí donde la obra nos interpela directamente. Más allá de la ficción, somos nosotros quienes decidimos qué símbolos guiará nuestro propio mundo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte próximos análisis. Gracias por ver el video hasta el final. Hasta la próxima.